Querido Dios, te damos la gracia, Señor, que tú has permitido hasta esta altura, Señor, en el 2023, que todavía tenemos la vida y la libertad de adorarte, Señor. Ha costado mucho para que tengamos estos dones espirituales y dones que tú nos has regalado a nosotros. Y venimos con acción de gracias, Señor. Que tú puedes exponer tu palabra en esta hora por el Espíritu Santo y puedes entrar y penetrar en mentes y corazones de lo que escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar unos textos bíblicos y quizás algunos textos piensan que hemos entendido en algún momento, quizás sí los entendemos. Pero yo quisiera que nosotros tuviéramos el concepto correcto y vamos a comparar alguna información, textos bíblicos, espíritu, profecía y un poco de historia. Nunca hace falta. Cuando hablamos de profecía hay que hablar de historia. Eso lo vamos a aprender muy pronto en diciembre. Pero el título, muy interesantemente, dice aquí: gracias te damos, oh Dios. Y realmente, como se ha mencionado ya, hermanos, debemos tener un corazón siempre de acción de gracia. Aunque pasa dificultades en la vida, aunque pasen chascos, a veces no suceden las cosas como queremos, o nos sentimos enojados, o cosas que no me agradan, debemos dar gracias a Dios. Si estamos vivos, debemos dar gracias a Dios. Dice la profecía bíblica en Apocalipsis 12:14, dice: se le dieron a la mujer, y ustedes me van a ayudar esta mañana. Se dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante del serpiente al desierto. La mujer en profecía siendo simbólica, representando ¿a qué cosa, hermanos? La iglesia. Se le da alas de águila. Nosotros estamos estudiando con los hermanos de Oaxaca de Daniel Apocalipsis. Y estudiamos el libro de Daniel. Todavía no estamos en Apocalipsis. Pero en algún momento entramos a hablar: ¿por qué alas de águila? ¿Por qué menciona águila? ¿Por qué no menciona otras alas? Dice muchos lugares en la Biblia, y es parte del estudio que estamos haciendo con ellos, pero no tengo el momento de abundarlo tanto. Pero en la Biblia muchas veces es el favor de Dios cuando el Señor dice: te pondré sobre las alas de águila. Es: yo te voy a llevar. Amén. Y el Señor iba, y digo iba porque en este momento estamos hablando de historia, iba a hacer algo para el beneficio de la mujer, que es ¿quién? La iglesia. Y usó esas alas para llevarla ahora al desierto. Cualquiera dijera: bueno, el desierto, o sea, es un lugar bueno, yo quisiera estar en el desierto. A su lugar donde es que, dice aquí, sustentada. Tiene el favor de Dios. Dios le lleva, le cuida, lo está protegiendo de otro poder que le quiere hacer daño. Y lo lleva a un desierto. Y la pregunta: ¿cuál es el desierto? Bueno, espérate. ¿Qué lugar es el desierto? Pero lo lleva a un lugar para su protección, donde ella tiene que depender 100% de Dios, porque Él le va a sustentar.
Y aquí dice, ¿por cuánto tiempo lo va a sustentar? Y por eso hago la conexión con Daniel 7. Porque vemos la misma ala de águila, pero se le dio al león. Aquí es a la mujer. 2, habla del mismo periodo de tiempo. Tiempo y mitad de tiempo. Ahora, yo apelo a mis hermanos, los que están congregados en este día, gloria a Dios, me da mucho gusto decir que lo conozco toditos. Y lo que veo aquí, entiendo que son adventistas del séptimo día. Entonces, me atrevo a hacer la pregunta y decir, bueno, estos tiempo, mitad de tiempo, en que la mujer, ¿verdad?, fue llevada al desierto y protegida por la persecución, ¿cuándo comenzó? Tiempo y mitad de tiempo. Bueno, tenía el final, pero yo quiero el principio. 538. Muy bien. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Dios iba a proteger la iglesia desde 538 a la mujer. Y la iba a sustentar. Ahora yo te pregunto, ¿había personas fieles en 538? Sí. ¿El enemigo lo quería perseguir? Sí. ¿Dónde Dios trajo a esas personas para cuidarlos? Le ayudo un poco. Tiene que ver con el canto. Que es un ejemplo del fieles pueblo de Dios. ¿Dónde estaban los valdenses ubicados? ¿En qué lugar? ¿Y te parece este ejemplo aquí? Lugar desolado, apartado. ¿Sí? Pero alguien, y no voy a decir quién, pero ustedes escucharon, nos ayudó cuando termina el tiempo, mitad de tiempo, porque se extiende por un periodo de tiempo que es 3 años y medio, tiempo, mitad de tiempo. Proféticamente hablamos de ¿cuántos años? Sí, no le dije que le iba a traer la escuela bíblica hoy, ¿verdad? 1260 años, y nos extiende ¿hasta qué fecha? 1798. Ahora yo te pregunto, ¿y dónde está el pueblo de Dios para justamente esa fecha? ¿Dónde trajo Dios la mujer para a mediados de esa fecha? O por lo menos 1700 o 1800. Entonces comenzamos en una tierra protegiendo la iglesia, pero luego lo trae a otra tierra para proteger la iglesia, pero siempre era que había un lugar de refugio para la iglesia. ¿Sí? Eso lo vemos en la profecía bíblica. Dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, ¿qué? Agua como un río. ¿Por qué lo trajo por un desierto? Porque agua en la Biblia representa ¿qué? ¿Y dónde estaban los valdenses? Pero allí no hay agua. Es un desierto, simbólicamente. Cuando llegaron los peregrinos acá, ¿estaba todo establecido esta nación? No. Entonces llegaron a un ¿qué? Un desierto. Pero dice aquí, la serpiente quiso hacer algo. Dice aquí que la serpiente arrojó de su boca agua tras la mujer. ¿Para qué? Para llevarla enredada, para llenar la iglesia con el mundo, para traer todo lo mundanal, común del mundo, de la población, y llenar la iglesia. Pero dice aquí, para que fuese arrastrada la iglesia por el río.
Pero gloria a Dios, la Biblia dice qué cosa ahora, hermanos. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra, ¿qué hizo la tierra? Abrió su boca parece que es casi literal. ¿Por qué te pregunto, hermanos? Los peregrinos que llegaron a esta nación, ¿cómo llegaron? Llegaron por el mar, cruzando en un barco. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios había preparado, ya listo, ya sabía lo que iba a hacer para ayudar a la mujer, para ayudar a la iglesia. Y la iglesia no se puede quejar ni hacer excusas, porque Dios siempre ha dado lo que la iglesia necesita. Ahora, miramos el conflicto de los siglos porque hay unos problemas. A veces las personas no dicen la historia correctamente. Yo quisiera que lo entendamos correctamente. ¿Ok? En alguna parte del mundo, llamamos el viejo mundo, hubo muchos problemas por los 1260 años. Había persecución. Parte de esa persecución fue la iglesia católica romana, pero luego se establecieron otras iglesias que querían romper el yugo de la iglesia católica. Se hizo la iglesia de Inglaterra o la iglesia anglicana también. Y luego lo que se hizo, una separación de la iglesia católica, decir el rey es cabeza de la iglesia. Unir iglesia y Estado, los dos en uno. ¿Y qué pasa? Que había estas personas que creían que la iglesia tenía que reformarse, que había mucha apostasía. Eran los peregrinos o puritanos que creían en la pureza de doctrina, de enseñanza, y fueron perseguidos si no sometían a lo que tenían los reyes o los ministros que el rey ponía o lo que enseñaba la iglesia, y fueron enforzados lo que la iglesia dice con la ley. Es decir, que la iglesia dice, tú tienes que atender, tienes que venir a la iglesia, tienes que adorar el domingo. Y si usted se encuentra en su casa, en la hora del culto, en su casa en el domingo, y no está en la iglesia por algún motivo, allí te iban a llegar las autoridades. Hablando de Inglaterra. Porque usted sabe que el desarrollo de esta nación son colonias de Inglaterra, que vienen a la costa este de Estados Unidos, principalmente a Massachusetts o a Boston, Massachusetts. Y ahora vamos al conflicto de los siglos. Dice aquí, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor ¿a quiénes? Para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar. Y es decir, exponerse al peligro. Hermano, no era como es ahora. Entrar en un barco, primeramente no conocían muy bien hacia dónde iba y no era tan cómodos como creen ahora. No sabía qué esperar en esa tierra donde iban a llegar, y no había un hermanito con un cuarto y una cama esperándose con un plato de comida. No era así. Pero sabían que había otra tierra y que no estaba dominado ni gobernado por nadie. Por lo tanto, decidieron arriesgarse para obtener la libertad. Hay una parte muy interesante, muy linda, muy feliz de esta historia, y una parte muy triste. Yo quisiera saber cuál papel jugamos nosotros entre esos dos. Estas personas deseaban ¿qué? Libertad. Vamos a ver qué hacen ellos. Dice aquí, para soportar las ¿qué cosas? Privaciones y riesgos de las ¿qué?
y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Qué lindo se escucha la historia. Muchas personas creen que los peregrinos vinieron a los Estados Unidos, llegaron a Boston Harbor, llegaron en el Mayflower y se estableció una gran nación de libertad religiosa. Historia errada. Engañados. Los peregrinos sí vinieron buscando libertad, pero cuando llegaron, ¿qué hicieron? Sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron. ¿Qué? No comprendieron el gran principio de qué. No entendieron ellos. Deseaban algo para ellos, tomaron pasos para obtenerlo, pero ahora que hicieron eso, no entendieron en principio. ¿Y por qué inspiración dice que no entendían en principio? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos igual a muchas veces los peregrinos. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Pero dice aquí, y aquella libertad por cuyo se impusieron tantos sacrificios, no, ¿cómo dice ahora? No estuvieron dispuestos ¿a qué? A concederla a otros. A otros. Es decir, y le voy dando la historia verdadera. Olvídese del pavo y del cranberry y de los postres. Tú sabes que muchos indígenas y muchas personas de esta nación odian el Día de Acción de Gracias. Y las personas dicen, ¿y por qué? Son fanáticos, son extremistas. No, lo que pasa es que aquellos que buscando la libertad cuando llegaron, ¿tú sabes lo que vinieron a hacer? A establecer una dictadura cuando llegaron. Llegaron a Boston y comenzaron a organizar allí una colonia. Y cuando comienza a organizar la colonia, dicen, bueno, y cada cual que quiere tener un puesto de responsabilidad y poder en la colonia tiene que ser un miembro de la iglesia. Eso es libertad religiosa. Y ahora el Estado va a enforzar todo lo que dice la iglesia, pero en los Estados Unidos, no en Inglaterra. ¿Me siguen? Entonces la gente dice, y eso incluye a los indios que encontraban. Ahora, los primeros que encontraban, sí, es verdad la historia, los primeros que llegaron, muchos murieron. El primer invierno muchos murieron. Pero después, pues sí, los indios habían ayudado a ellos a aprender cómo sobrevivir de la tierra, ¿verdad? De qué sembrar, compartieron comida. Porque los indios que hablamos del estado de Massachusetts eran davidosos, eran amorosos, ¿verdad? Eran dóciles, estaban dispuestos a dar. Pero cuando hay personas así, muchas veces otros se quieren aprovechar. Y eso no ha cambiado. Todavía existe hoy. Entonces sí, quizá por primera vez celebraron y decían, gloria a Dios, llegamos del Mayflower, llegamos en el viaje y sobrevivimos el primer invierno. Pero ¿qué se formó en Boston? Como colonia y como pueblo establecido ahora en esta nación. Recuerda, fue Dios quien preparó la tierra, una tierra, para que la mujer viniera, se establece y se cuidara de la persecución. No se olviden de eso. Pero dice, muy pocos
Aún entre los más distinguidos pensadores moralistas del siglo XVII, tuvieron un concepto justo de este gran principio de la libertad religiosa. ¿Dice ahora qué? Esencia del cual Nuevo Testamento, que reconoce a Dios como único juez de la fe humana. No tiene nada que ver con lo civil, tiene que ver con la fe. Dice, la doctrina que sostiene que Dios concedió a la iglesia el derecho de regir la conciencia, noten bien, y de definir y castigar, ¿qué cosa? Con el poder civil, dice, es uno de los errores, ¿cuáles? Papales. ¿Y los peregrinos eran papales? Supuestamente que no. Pero cuando vienen, ¿cómo actúan? A la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de ¿qué? Tolerancia. O sea, se comportan igual. Hermanos, por un segundo, no piensen solamente en 1260. No piensa en los sacerdotes, papas, ni reformadores. Pensamos en el profeso iglesia en el 2023. Lo que profesan ser hijos de Dios en este mundo. ¿Cómo se comportan? ¿Respetamos la libertad de conciencia de otras personas? Cuando una persona piensa en una cosa y yo entiendo que no concuerda, hermano, ¿cómo me pongo yo? O si todos nosotros creemos una cosa, pero otro entra por la puerta y piensa otra cosa, ¿cómo lo tratamos a él? Mira lo que dice aquí. Dice aquí nos quedamos, las densas tinieblas en que a través de los interminables siglos de su dominio, el papado había envuelto a la cristiandad y no se había disipado del todo. O sea, se quedó hasta con los reformadores, el espíritu del papado. Ahora quiero hablar en español sería Rogelio o Roger Williams, Guillermo. ¿Usted conoce a Roger Williams? ¿Conoce a Roger Williams? Increíble. ¿Cuántos años llevan en esta nación y no conocen a Roger Williams? ¿Tú sabes que si no fuera por Roger Williams nunca hubiese existido la separación de iglesia y Estado en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Ustedes creían porque eran los peregrinos? No, los peregrinos cuando vinieron a Massachusetts, lo primero que establecieron fue una ley dominical nacional, porque eran en su área, y enforzaba que todos tenían que guardar el domingo en Massachusetts. Tenía que ser miembro de la iglesia para tener o ser un oficial del Estado. Hermanos, eso es libertad religiosa. Y es más, Roger Williams, cuando llega de Inglaterra, llegó a Boston también. Era reconocido, un ministro bautista. Bueno, vamos a ver algunas cosas de Roger Williams. Y cuando llegan a Boston, él comienza a decir, espérate, esto está mal. O sea, estamos duplicando un problema de ella, lo estamos trayendo acá. Eso pasa en iglesias. A veces traemos los problemas de una iglesia o de un lugar o donde el estado que vivimos y solamente lo traemos a duplicarlo en otro lugar. ¿Eso pasa? No, por lo menos no somos Roger Williams, ¿sí? Roger Williams comienza a decir en Boston, oye, lo que está haciendo en esta colonia el Estado con la iglesia está mal y no está apoyado por la Biblia. Él dice, lo civil es lo civil, pero la iglesia es separada y no tiene nada que ver con lo civil. Si lo civil no tiene el derecho de imponer leyes religiosas. ¿Y tú sabes qué pasó?
No sabe la historia, realmente no sabe la historia de Roger Williams, de verdad, verdad. Como, en verdad, no saben. ¿Nunca han ido al estado de Rhode Island, Providence, Rhode Island? ¿Nunca han ido? Ah, ustedes son del oeste, no son del este. Hermanos, Roger Williams lo condenaron. Lo condenaron y interesantemente él vivía en Salem, Massachusetts, donde se encuentran las brujas hoy en día para el 31 de octubre. Y allí lo condenaron y iban a devolverlo a Inglaterra. Pero bueno, dice aquí, el líder político, esto es de la enciclopedia, ¿sí? El líder político religioso Roger Williams, y aquí ven los años 1603 a 1683, es el mejor conocido por fundar el estado de ¿cuál? Y defender, ¿qué cosa? Separación de iglesia y ¿qué más? En la América, ¿cuál? Colonial, durante el tiempo que eran colonias. Pero entiéndeme algo, si tú vivías en Massachusetts, tú no tenías libertad religiosa. Todas las creencias religiosas fueron impuestas o se imponen por el Estado civil. ¿Qué pasa? Que condenan, bueno, déjame leer aquí. También es fundador de la primera iglesia, ¿cuál? Bautista. ¿Recuerdan eso, por favor? Póntalo si quiere o grábalo aquí, ¿sí? De los Estados Unidos. Fundador de la primera iglesia bautista. Yo te voy a demostrar a ti lo que enseñan los bautistas hoy en día, no es lo que decía Roger Williams, ¿sí? Sus opiniones sobre la libertad religiosa y la tolerancia, junto con su desaprobación de la práctica de hacer ¿qué? De confiscar tierras a quienes. Por eso los nativos hoy en día odian Día de Acción de Gracia. Porque dice que es una hipocresía de personas que vinieron, que dieron gracias porque llegaron, pero ahora comenzaron a masacrar, a quitarle tierra y a condenarlos a ellos por no aceptar la fe. Excuse me, que debo verdadera historia que ya no se da en el mundo. Si no le gusta, pues tapa sus oídos, ¿ok? Dice aquí, le valieron la ira de la iglesia, de su iglesia, gracias, y el desierto de ¿qué? Destierro, gracias. ¿De qué? De Boston Bay. Lo condenaron. Y ahora, ¿y quién fue que le condenó a él? ¿Quién? La iglesia. Pero ¿quién es que ahora impone la pena civil? El poder civil. Pero es por lo que condena la iglesia. Ahora, ¿qué sucede, mis hermanos? Roger Williams y sus seguidores se establecieron, ¿dónde ahora? Narragansett, dice aquí, donde compraron tierras de los indios, a los indios, Narragansett, y se establecieron una nueva colonia gobernada por los principios de ¿qué? ¿Y qué más? Separación de iglesia y Estado. ¿Qué pasó con Roger Williams? Es que lo condenaron y entonces fueron donde su casa, allí en Salem, Massachusetts, para enviarlo de vuelta condenado a Inglaterra para que ahora puedan ejecutar la sentencia allá en Inglaterra. Pero Roger Williams, hay mucho que compartir si ustedes no conocen Roger Williams, porque es una gran historia. Roger Williams se escapó sabiendo que iba a llegar a su casa y se fue para el monte. Y vivió largo tiempo. Dejó su familia, su esposa, y vivió largo tiempo en el monte.
aprendiendo a cómo sobrevivir. Ahora, quien lo ayudó a él fueron los indígenas. Los indios, y él aprendió su lenguaje y se hizo amistad con ellos. Ahora, si los indios hoy en día odian a Massachusetts, les recuerdo a Roger Williams la ciudad de Providence y el estado de Rhode Island. Es más, la ciudad Providence se llama Providencia por algún motivo. Y se estableció, se entendía por providencia de Dios, a un lugar donde no se iba a violar los derechos de nadie. Ni porque tú eres indio, ni porque tú eres protestante, ni porque tú eres de cualquier religión, tú puedes ser ateo. Libertad religiosa. Sigue diciendo aquí, Rhode Island se convirtió en un refugio ¿para quién? ¿Quién más? ¿Quién más? Los judíos y otras religiosas. Casi un siglo después de su muerte, la noción de William fue un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Inspiró a los fundadores de ¿dónde? De Estados Unidos, incluyendo a quién? Thomas Jefferson, que vino después a considerar los límites de la primera enmienda de la Constitución, pero mucho antes que se escribió la Constitución. Ahora, déjeme decirle algo. Si lo dejamos llevar por los peregrinos que salieron de Inglaterra y se establecieron en Boston a hacer lo mismo, Dios nos ayude que no seamos iguales que los peregrinos eso. Que con el mismo poder despótico que nos dominaban a nosotros en un lugar, nos vayamos a traerlos a otro lugar, por favor. Porque eso es lo que hicieron. Y personas como Rogelio Williams, o Guillermo Williams, mejor dicho, lo perseguían y condenaban. Personas que deseaban la verdadera libertad religiosa. Ahora, hay un conflicto de los siglos de 1884, y se la ha mencionado muchas veces en esta iglesia, que esa realmente no, yo no conozco que la traducción existe en español. Sí existe el conflicto de los siglos, 1884 en inglés, pero en español la traducción yo nunca lo he visto en muchos lugares. Hay uno que existe, pero es mala traducción, ¿sí? Pero me llama a la atención lo que se ha sacado de este libro. Tú sabes que este libro fue inspirado, ¿verdad? Sí. Y yo te prometo, en ninguno de sus libros en su casa de conflicto de los siglos no tiene este capítulo. Dice aquí, en menos de medio siglo después del desembarque de los peregrinos en Plymouth, los guardadores ¿de dónde? Esto es interesante porque ahora el conflicto de los siglos te está diciendo cómo llegó a sábado a los Estados Unidos. Llegaron los peregrinos, ahora estamos viendo Apocalipsis capítulo 12. La tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? Dice, ahora llegaron medio siglo después que llegaron los peregrinos, llegaron ¿quiénes? Los guardadores del sábado, ¿de dónde? Enviaron uno de su grupo para levantar la norma del sábado de reforma en el nuevo mundo. Es decir, vamos a enviar personas para llevar el mensaje al nuevo mundo. Sigue diciendo, este misionero sostuvo los 10 mandamientos como ellos fueron entregados en el monte Sinaí, son moral y... ¿creemos eso? Dice aquí, y que era el poder, ¿cuál? Anticristo, que cambiar, ¿qué cosa? Tiempos y leyes, y que había cambiado el sábado. ¿Creemos todo eso? Entonces, estos individuos, ¿tú sabes lo que eran? Eran adventistas del séptimo día. Antes que oficialmente había
adventistas de séptimo día. Ahora tú entiendes por qué Dios obró a través de la iglesia reformadas protestantes y los trajo el mensaje desde el segundo advenimiento de Jesús a esas iglesias. Porque ellos tenían la verdad, es que Dios quería abundar, solamente que Jesús quería proclamar su segunda venida de pronto. Y la obra del santuario celestial. Por eso ellos eran los primeros en tener la oportunidad de escuchar el mensaje para los 1840. Pero al rechazarlo tenía que haber un remanente. Pero seguimos. Ahora, ¿dónde se fueron los guardadores del sábado para proclamar el sábado? ¿Dónde fueron? ¿Fueron en Boston? ¿Se estableció la iglesia que guarda el sábado en Boston? Nunca hubiese podido hacerlo. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué? Porque no había libertad religiosa en Boston. O todo el estado de Massachusetts, mejor dicho. Para ese tiempo Massachusetts era más grande que es ahora. Componía parte de New Hampshire. Era mucho más grande. Pero lo interesante que me llamó la atención, cuando yo abro este libro, me dice dónde se establecieron. Yo digo, es que tiene mucho sentido. Se establecieron en Rhode Island, donde había libertad religiosa. Dice, en Newport, Rhode Island, varios miembros de la iglesia abrazaron esta revelación. Sin embargo, continuó por algunos años en la iglesia con que estaban previamente conectados, es decir, los que guardaban el domingo se quedaban juntos por un tiempo. Pronto después entraron en una organización, así formaron la primera iglesia guardadora. ¿De qué? ¿En qué lugar? Newport, Rhode Island. No fue en Massachusetts. Apocalipsis 13:11, lo conocemos, creemos bien, aunque yo creo que nos falta, pero bueno. Después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? Tierra. ¿Dónde fue llevado la mujer? Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué tierra? Ayudó a la mujer, ¿verdad? Y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, 2 poderes, protestantismo y ¿qué más? Republicanismo, el poder civil. Pero después en la historia comienza a hablar como un dragón. ¿Dice eso? Es que muchos escuchan lo que lo que no dice, y luego porque yo lo digo, la gente se cree que está ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Dice después? ¿Dice luego? Dice más adelante en la historia, en algún momento que se convirtió. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Se comporta igual. Eso lo vemos en Boston. Y hace que la tierra, los moradores de ella, adoran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Claramente es un proceso, hay la herida mortal, pero las personas se creen que hacia adelante los Estados Unidos va a cambiar su rasgo de carácter. Mira lo que hace esta nación, la segunda bestia, Apocalipsis 13, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hace? Engañará los moradores de la tierra ¿con qué? Que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que adoren. Es lo mismo que trajeron los peregrinos, es decir, mezclar la iglesia con Estado. ¿Ya sucedió aquí? Sí. ¿Sucedía en otro lugar?
Y eso es lo que trajeron acá. Así que no debe ser tan extraño que en estos días hay personas que quieren hacer lo mismo. ¿Me siguen? O que en este momento, ahora o en el futuro, hay más y más personas deseando que se haga esto. Es más, la profecía bíblica dice que es exactamente lo que va a suceder y lo que está sucediendo. No sé si conoce a este hombre. ¿Lo conocen? ¿Conocen? Iglesia y Estado. ¿Alguien conoce al presidente de la Cámara? ¿No conocen? ¿Quién vive aquí en Estados Unidos? ¿Alguien aquí? No viven aquí en Estados Unidos. Ok, dice, esta persona, ¿cómo se llama? Speaker of what? Speaker of the House. Dice, bueno, aquí vemos en inglés, pero te voy a leer aquí. Dice, ¿el presidente de qué? ¿Usted no conocía quién era? Republicano, noten bien, porque otros comienzan con este juego político, se creen que los partidos políticos nos va a salvar aquí en esta nación. Vamos a despertarnos por un segundo, ¿sí? Dice aquí, republicano de ¿a dónde? Del vecino tuyo, ¿ok? Dice aquí, explicó el martes su, ¿qué? Opinión de que ha mantenido por largo tiempo sobre el concepto de separación de iglesia y Estado. A menudo ¿qué? Ok. Presidente de la Cámara, republicano. Será importante. Tiene influencia. La separación de iglesia y el Estado es un nombre inapropiado, dijo Johnson en una entrevista en Squawk Box. En la noticia aquí, CNBC. Es decir, y él dice, bueno, te voy a enseñar aquí, la gente lo que continúa diciendo él, por supuesto, proviene de una frase que estaba en una carta que escribió Thomas Jefferson. No, ¿qué dice él? No está en la Constitución el concepto de separación de iglesia y Estado. Presidente de la Cámara de Representantes. Mira, si alguien se llama adventista pero no cree que Jesús viene pronto, por favor no use ese nombre. Porque nosotros ya nos sentimos como cómodos. Ya pasó el COVID, ya las pandemias, ya la economía, ya yo tengo trabajo, ya y se fue, ya Jesús ya no viene pronto. Antes estaban, Jesús tiene que venir ya vienen pronto, porque pues la economía, la vacuna, que sí, hermanos. La Biblia nos dice en qué caminos tenemos que ir. Que tiene que ir el mundo. ¿En qué camino? Y nos dice ante tiempo, para que podamos saber, para que podamos anunciar, para que podamos anunciar una amonestación. Pero te seguro, Jesús viene pronto. Es más, Cristo ha querido venir por mucho tiempo y ha estado listo. Lo que no está listo es su iglesia. Pero eso está cambiando también, porque muchos están tomando coronas de lo que están sentados. Dios nos ayude que nos tomen de nosotros. Sí, de la Cámara ahora. Pero ahora decimos, bueno, pero son políticos. Mike Johnson, ok, tiene un puesto importante, pero es un individuo. ¿Usted cree eso? Dice aquí, lo que estaba explicando es que no querían los pioneros de esta nación que el gobierno hiciera ¿qué? Invadiera la iglesia. Por eso los pioneros de esta nación, cuando escribieron la Constitución, escribieron cartas, pero no lo pusieron en la Constitución y hablaron de separación de iglesia y Estado. ¿Cuál es el concepto? Ellos no quieren que, escuche bien, que el gobierno tenga poder sobre la iglesia, según él.
No que no quisiera que los principios de la fe tuvieran influencia en nuestra vida pública. Mire lo que dice. Es exactamente ¿qué? Es decir, que el gobierno no domina y rige la iglesia. Es que la iglesia rige y domina el Estado. Ese es el concepto. Qué interesante. Bueno, ya me da por terminar, nos pasamos el tiempo. ¿Lo dejamos para otro día, hermanos, o qué? Lo veo cómodos. ¿Sí? ¿Escucharon a estas señoras? Por llamarla eso. ¿No? Que dice, yo estoy cansado de la separación de iglesia y Estado. ¿Quién es ella? Tampoco lo conoce. Muy lindo, dice. La representante Lauren Boebert, republicana, ¿de dónde? Colorado, dice que está cansada de la separación de larga data entre la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. Y agrega que cree que se supone que una iglesia debe dirigir al gobierno. Y la gente va corriendo a decir, es que los demócratas, es que cuando sacamos de ellos, ya los republicanos nos van a ayudar. Van a volver las cosas a como estaban. Van a volver la prosperidad. Prepárese, hermano, la sorpresa que se van a llevar. El punto no es de prosperidad en este mundo. Y si tú eres cristiano, tú debes pensar muy bien en cuál es tu esperanza. No es en las cosas materiales, cosas mundanales, ni estatus social, ni ninguno de eso. Es desear el reino de Jesús que se establezca en este mundo. Eso es el todo. Pero quiero compartir algo positivo con ustedes. Quizás de momento se piensan negativos y decir, wow, es que estamos preocupados ahora. Dice aquí, estoy cansada de ¿qué? Uy, pero ¿cómo hablan los políticos hoy en día de esta nación? Abiertamente. De la basura de separación de iglesia y Estado. Eso no está en la Constitución. ¿Y sabes qué? Todos los líderes religiosos de iglesias. ¿Tú sabes de dónde iglesia pertenece Mike Johnson? A la iglesia bautista. Como Roger Williams. Piensan que deben promover la política que le conviene a su iglesia en esta nación. Y que debe haber favores entre los religiosos y los políticos. Ella menciona lo mismo que Mike Johnson, que pues la declaración de separación de iglesia y Estado no existe en la Constitución. Era una carta que escribió Thomas Jefferson. Vamos terminando por acá. Evento en los últimos días. Usted debe, hermano, tu libro debe estar ya gastado de este libro, Evento en los últimos días. Si tiene polvo, si tiene tela de araña, tiene un problema en tu casa, ¿sí? Debe estar ya gastado en estos días, mis hermanos. Dice, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo que, ¿usted vive en Estados Unidos? Quiere decir que ustedes son ¿qué? Y tienen muchas ventajas. Han tenido muchas bendiciones, han tenido muchas ventajas que han tenido en otras naciones. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncia ¿a qué? Y apoyan ¿a qué?
la medida de su copa se abra completo, y los libros en el cielo que se registra ahora. Y a eso vamos. Pero antes que llegamos a eso, ¿estamos ahí ahora? ¿Estamos ahí ahora? Salieron de su casa hoy. Libremente vinieron a adorar el sábado. ¿Alguien les impidió venir? Cuando sale de aquí los van a multar. Los llevarán presos por adorar acá. Derechos que no agradecemos suficientes en este momento. Dios nos ayude que no esperamos que cuando ya se pierda la libertad de poder hacer esto y tener estos derechos, vamos a desearlo. Porque libremente puede venir el miércoles y el viernes, el sábado, el domingo, el martes también. Pero ¿cuál debe ser nuestra disposición ahora? No es que pronto viene la persecución, prepárate porque ahora no me van a tocar las puertas, no, ya se están metiendo, ya hay un político, ya uno está promoviendo, si cambia de partido político, pero espérate, el año que viene serán elecciones, si se cambias ahora al otro partido, no es eso, hermanos. Tú sabes que muchos predicadores nos estaban tratando de convencer que hace 2 años atrás que ya no se podía hacer esto ya para esta época, que ya estuviera encerrado en su casa, su estado, ni pudiera salir de este país. Pero te pregunto, si quisiera, ¿podía salir de este país? Ahora, ¿sí o no? Entonces, si Dios ha extendido la misericordia hasta ahora, ¿cómo debemos estar nosotros? ¿Qué debemos decir nosotros en este momento? Gracias te damos, oh Dios. No meditando solamente en la persecución, lo que viene en el futuro, la dificultad. Es más, en medio de todo eso, Dios va a sostener a la mujer todavía. Amén. Entonces todavía no nos preocupamos por lo que viene en el futuro, porque cuando se termina la gracia, Dios se encargará de su iglesia. Amén. ¿Y ahora qué ha hecho Dios? Cristo no ha venido, hermanos. ¿Tú sabes por qué? Y lo dejo solamente meditando una cosa, porque ya es tarde. ¿Tú sabes por qué Jesús no ha venido? Porque a la iglesia le falta ser agradecido. Le falta extender los beneficios que Dios ha dado a la iglesia a otros. A la libertad que le ha dado a otros. A llevar el mensaje a otros y dar gracias por todo lo que tiene este mundo. Reconocer que si yo tengo algo es porque Dios me lo dio a mí. Lo dejo meditando una cosa, hermanos. Lo ha dicho un montón de veces y lo voy a seguir diciendo. Hasta que en este mundo no hay un pueblo que se comporta igual a los pioneros adventistas, que estaban dispuestos a dar todo para ser fiel a Jesús, para seguirlos a Él. Y no solamente hacer lo que me conviene a mí, sea ministerio, sea personal, sea de la iglesia, sea mi trabajo, sea mi casa, sea mi hogar. Hasta que no llegamos a eso, pues Dios ha extendido la misericordia, porque tendrás un pueblo. Lo triste es que por mucho hemos conocido la verdad, que tomará otro a tomar nuestra corona. Porque, hermanos,
¿qué más necesitamos para saber lo que debemos ser, lo que debemos vivir? ¿Necesitan más instrucción? ¿Es que no entienden? ¿Es que les falta algo escrito o algo que les instruya? ¿O lo que nos hace falta aquí es el sacrificio del yo? De cada uno de nosotros. De cada uno individual. Y cuando todos ahora tienen ese sacrificio y ponen un lado el yo, ahora hay unidad en un pueblo. Sin esa unidad no se puede llevar amonestación al mundo. No hay forma de llevar amonestación al mundo en un pueblo egoísta. Y antes que cantamos, hermano, si la iglesia, y digo la iglesia son todos los miembros, ¿sí? Si la iglesia toma su decisión diariamente en lo que me conviene a mí, ¿cómo va a terminar la obra de Dios en este mundo? Por lo tanto, Dios tendrá que ir a escoger a otros que están dispuestos a ser leal a Dios, pero no solamente en lo que le conviene a ellos, así como lo hicieron los pioneros adventistas. Así que en estos días, en este día, hermanos, si hemos podido libremente entrar aquí y tener en nuestras casas esto y tanto de esto, otras cosas que tenemos allí y que podemos entrar el lunes y podemos entrar el miércoles y viernes y sábado si queremos, ¿qué debemos decir, hermanos? Yo creo que no debemos enfocar lo que viene adelante, porque eso viene por sí solo. Allí vienen las consecuencias por sí solo. El Señor lo ha dejado. Lo que nosotros tenemos que hacer es agradecidos con lo que Dios ha permitido. Agradecidos con lo que Dios nos ha dado hasta esta misma fecha. Que podemos reflejar, hermanos, mientras que cantamos, que podemos reflejar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Sabe que hay pobres huérfanos en la calle? Dicen, no tienen casa, no tienen dónde vivir, no tienen... pero tienen manos y tienen pies. Tienen fuerza, pueden caminar. Por lo tanto, hermanos, Dios le ha dado algo. Y llegamos que todos debemos glorificar a Dios. Vamos a meditar eso mientras cantamos, hermanos.